de la gracia. Estamos viendo la expiación limitada, ¿ya? Expiación limitada o expiación real, que vendría siendo un título más apropiado, porque comenzamos, ¿cierto?, haciendo la pregunta ¿por qué murió Cristo? Y la respuesta ya la hemos visto en los temas anteriores y ahora, ¿cierto?, la vamos a seguir recargando con esta expiación real. Estamos viendo, ¿cierto?, que el infierno es real y va gente al infierno, que la expiación, ¿cierto?, es limitada, ¿ya? No es ilimitada, es limitada, que es solamente para quien Dios, ¿cierto?, concede el arrepentimiento. No es universal, porque de hecho hay gente en el infierno, ¿cierto? Hay muchas personas en el infierno. Si hubiera sido una expiación potencial, o como lo vimos, ¿cierto?, la semana pasada, que esto es una expiación real, ya es real, no es potencial, no es que el pecador activa esa salvación, no es que el pecador, ¿cierto?, llega a Cristo, no es que el pecador quiere acercarse al Señor. Es cuando Dios, ¿cierto?, actúa y hace que el pecador se vuelva a Él y lo entrega como un regalo al Hijo. La semana pasada quedamos, ¿cómo puede Jesús decir en vuestros pecados moriréis si sus pecados han sido pagados? Y no habrían sido pagados si murieran sin creer en Él. Jesús pagó porque el Padre le entregó, y aquí está hablando, ¿cierto?, a un público en general. A un público en general. Nosotros, ¿cierto?, no moriremos en los pecados porque Cristo ya pagó por cada uno de ellos. En Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo mediante Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque Él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hay un infierno, hermano, y la gente va ahí. Eso es real, ¿ya? Los que no creen en Jesucristo y van al infierno. Mateo también, 22:13, el rey le dijo a los siervos: atarle de las manos y los pies y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y una descripción aún mayor del castigo horrendo y del juicio en el capítulo 25, verso 30, dice: echad al siervo indigno a las tinieblas de afuera, el lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Ya muchos estarán ahí llorando y crujiendo los dientes. Muchos piensan que esta doctrina es injusta, hermano. Que es injusta porque solo le da la oportunidad a algunos de ser salvos. Y ya lo hemos visto, ¿cierto?, que no es así. No es que la gente ande buscando a Dios, no es que la gente quiera ir al cielo. No es que la gente ande buscando, ¿cierto?, a Dios por todos lados. Y Dios les dice: no, tú no entras al cielo porque no eres elegido. Sabemos que esa no es la verdad, ¿cierto? Esa no es la realidad de todo esto. Sabemos que todos van camino al infierno y a Dios le place salvar a algunos. Entonces, esos que son salvos reciben misericordia de parte de Dios. Los que no son salvos y siguen la corriente de, ¿cierto?, de este mundo y van camino al infierno, ellos reciben justicia. Entonces nadie recibe injusticia en todo esto, hermano. Dios no es un Dios injusto. Segunda Tesalonicense, capítulo 1, habla acerca de la venida del Señor Jesús. En el 1:7 dice: con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a aquellos que no conocen a Dios, que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, y estos pagarán la paga de la destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces la Biblia promete que hay un infierno, hermano, y la única manera que hay para evitarlo es no morir en los pecados. Y para no morir en los pecados necesitamos, ¿cierto?, creer en el Señor Jesús. Si usted no cree, usted pagará la paga de la destrucción eterna. Y esto prueba, ¿cierto?, que la expiación es limitada, que solo es para algunos.
no se aplica de manera universal. Dios no quiso salvar a todo el mundo. Él no quiso salvar a todo el mundo. Él es Dios, Él pudo haberlo hecho, ¿cierto? Él pudo haber decidido salvar a todo el mundo, porque Él es Dios, pero no fue así. Todos tenemos que aceptar esto, porque está en la Biblia, ¿cierto? O aceptamos que la expiación es limitada o seríamos universalistas. ¿Recuerdan que vimos qué es lo que es un universalista? Son los que piensan que todos van al cielo. Todos van al cielo, todos mueren, un día morirán e irán al cielo. Y nosotros no creemos eso, porque la Biblia no lo enseña. Porque si todos fuéramos al cielo, ¿para qué está el infierno? Si bien sabemos que está preparado para el diablo y sus ángeles, pero también para el castigo eterno después, ¿cierto? Para los que no creen al Evangelio. Si fuéramos a aferrarnos a este tipo de idea evangélica, significa que la mayoría de las personas por quien murió Cristo, murió y pagó en su totalidad la paga de sus pecados, van al infierno. Eso es absurdo, hermano, ya lo vimos, ¿cierto? O sea, que Cristo murió por todo el mundo, pero el mundo, la gente igual se va al infierno, aunque Cristo haya muerto por ellos. Entonces no tiene sentido eso, hermano. No tiene sentido. Entonces creemos en una expiación limitada. Está limitada para aquellos que creen. ¿Cómo es limitada? Ese es el segundo punto. El número 1 es la expiación limitada. La respuesta es sí, la expiación es limitada. Número 2, ¿cómo es limitada? En primer lugar, es limitada porque no todo el mundo es salvo. Solo aquellos que se arrepienten y creen. Solo aquellos en que creen en Cristo y lo confiesan como Señor y como Salvador. Seguimos, ¿cierto? Es limitada. Solo los pecados de ellos han sido expiados. Es limitado a aquellos que creen. Así es limitado. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender este punto, que la expiación, la muerte de Cristo es limitada. ¿Ya? Voy a decir muchas veces esta palabra, limitada. No es ilimitada. Entonces, ¿por quién es limitada? Es limitada a aquellos que creen. Solo es aplicable a aquellos que creen. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿por quién es limitada? La manera popular de pensar diría esto: la expiación de Jesús es limitada por los pecadores, porque ellos limitan su aplicación. Y volvemos a lo mismo. ¿Se fijan? Es como la responsabilidad del hombre. ¿Es limitada por quién? Por el pecador. Él la limita si quiere aceptar o no quiere aceptar la salvación. ¿Ya? Eso es lo que piensa la mayoría de la gente, es como el pensamiento popular. Y si fuera así, regresamos a lo que dijimos anteriormente, que es una expiación potencial, la realidad de la cual está limitada por el pecador. O sea, le ofrecemos la salvación al pecador y si él quiere, viene a Cristo. Si él quiere, la acepta. No es así. Entonces tenemos que creer que Dios ha provisto un sacrificio por los pecados en su Hijo, que en y por sí mismo no es suficiente, no es real y no es eficaz porque el pecador puede neutralizarlo, puede aceptar o no aceptar. También es absurdo, hermano. Es absurdo decir que Cristo murió, pagó por todos los pecados, ¿cierto? Y que el pecador limita. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz fue en vano, porque yo puedo rechazarlo. Entonces Dios limita la expiación. Él limita la expiación en cuanto a su extensión. ¿Ya? Espera un poquito que me perdí. Acá. Él limita entonces la expiación en cuanto a su extensión. Ustedes tienen que creer eso porque no escogió a todo el mundo y no todo el mundo va a ir al cielo. Y eso está en la mente divina y ese es el decreto de Dios y ese es el propósito también de Dios. Y si es así y lo enseña la Escritura, debemos creerlo, hermano.
Entonces la expiación está limitada a aquellos que creen, ¿ya? Y aquellos que creen son aquellos a quienes Dios les concede fe, que eso ya lo vimos. Y por lo tanto la expiación es limitada porque Dios la limitó. Debemos estar mucho más cómodos con eso, hermano, que decir que los pecadores pueden limitar esta salvación o la expiación de Cristo. Porque no fue así, ¿cierto? Fue Dios quien lo hizo. No depende del pecador. Entonces sería absurdo que esto dependiera de la mayoría de las personas en el mundo, que quisieran aceptar o no aceptar el sacrificio de Cristo. Si usted dice que Dios proveyó una expiación que solo es potencial, que solo quita las barreras para que el pecador pueda ser salvo si él escoge serlo. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Hemos dicho que Dios no solo limitó la expiación en cuanto a su extensión, sino que Él la limitó en cuanto a su efecto, o sea, lo que produce la expiación, que es la salvación, ¿cierto? En otras palabras, si usted cree que una expiación ilimitada, o sea, si usted cree en una expiación ilimitada y cree que es una de esas personas buenas, ¿cierto? Como muchos que creen que Jesús murió por todo el mundo, entonces al decir la expiación es ilimitada en cuanto a su extensión, acabamos de decir que es limitada en cuanto a su efecto, ¿ya? Porque cubre a todo el mundo, pero no de manera potente, no de manera eficaz, cubre a todo el mundo, pero no poderosamente. Y volvemos exactamente a lo mismo. O sea, Él murió por todo el mundo, ¿cierto? Pero no es una expiación real, porque no tiene efecto, a no ser de que el pecador decida aceptarlo. Sería como decir, Jesús lo pagó todo. Nosotros creemos eso, ¿cierto? Que Jesús lo pagó todo en la cruz. Entonces, a lo mejor diríamos, bueno, sí, potencialmente. ¿Lo pagó todo? Sí, potencialmente. ¿Lo pagó de manera potencial o lo pagó de manera real en la cruz? Y esa es la pregunta. ¿Lo pagó de manera potencial o de manera real? Entonces Él de hecho llevó en su cuerpo sus pecados en la cruz o solo potencialmente. Si usted dice que Él lo hizo así, si decimos que la extensión de la expiación es ilimitada, entonces el efecto de la expiación es limitado. Si vamos a decir que la extensión de la expiación es limitada, entonces vamos a decir que el efecto de la expiación es ilimitado. Para aquellos a quienes se extiende, no tiene límites. El pecador, hermano, no puede hacer esto. Dios es quien lo hizo. No depende, ¿cierto? Lo hemos leído muchas veces, del que quiere ni del que corre. Y esos versos, hermanos, apoyan a profundidad todo lo que estamos viendo. No depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Eso tiene sentido, hermano. Eso tiene sentido. Porque de otra forma, ¿cierto? La muerte de nuestro Señor Jesús sería en vano. Hubiera sido en vano en la cruz. Él dijo en la cruz, ¿cierto? Consumado es. Entonces, cuando decimos que si creemos en una expiación limitada o una expiación ilimitada, yo creo en una expiación limitada en cuanto a su extensión, ¿ya? Porque no es para todo. Está limitada a aquellos que creen, a aquellos que son llamados, a aquellos que son elegidos, ¿ya? La expiación está limitada a aquellas personas. Pero creemos que es ilimitada en cuanto a su efecto, lo que produce, ¿cierto? ¿Qué es lo que produce esta expiación? Produce vida, produce salvación. Entonces es ilimitada en cuanto a su efecto, ya que todos a los que es concedida son salvos. Es una expiación completa. Jesús sí lo pagó todo, hermano. Él no pagó parte de la salvación en la cruz. Él lo pagó todo. Entonces, estas personas que quieren decir que la expiación es ilimitada, les decimos, ¿quieres decir que Jesús murió por todo el mundo en general? Ellos dirían sí. Entonces podrían pensar que es ilimitada en cuanto a su extensión, o sea, cubre a todo el mundo.
Pero acabamos de confesar que está limitada en cuanto a su efecto real, porque la gente va a ir al infierno aunque Él murió por ella. Entonces, ¿qué tipo de expiación es esa, hermano? Aunque Cristo murió por todo el mundo igual va al infierno. O sea, el sacrificio de Cristo no valió nada, porque va a ir al infierno igual la gente. Entonces eso se contradice, hermano, con lo que enseña la Escritura. Cuando vamos a la Biblia, hermano, y decimos que Jesús lo pagó todo, es lo que quiere decir. Él lo hizo en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz no fue una expiación parcial. Lo que Él hizo no fue una expiación potencial. No fue algún tipo de expiación virtual tampoco. Fue una expiación real, eficaz. Fue limitada en su extensión, que es para algunos, ¿cierto? Para aquellos que creerían, que son los llamados y son los elegidos. Pero fue ilimitada en su efecto. ¿Ya? Fue una expiación completa y total. No hay algo así como una expiación llevada a cabo por Jesucristo en la cruz que sea menos que una expiación verdadera y real. No hay nada de eso, hermano. No hay algo tal como algún tipo de expiación potencial, algún tipo de expiación a medias. Es ridículo eso. No hay algo tal como Jesús pagando en su totalidad sus pecados y después usted pagando en su totalidad sus pecados para siempre en el infierno. No tiene sentido. Eso minimiza la obra de Cristo. Eso se burla de la obra de Cristo, hermano. Cristo murió por todo el mundo y el mundo va al infierno de todas formas a pagar sus pecados. O a pagar, ¿cierto?, por lo que han hecho. Rechazar el Evangelio de Cristo. No tiene sentido. Entonces hay mucha gente diciendo que Jesús únicamente de manera parcial activó esto, ya la salvación, y después depende del pecador activarlo de manera total. Hay muchos que piensan así, hermano. O sea, Cristo hizo una parte y yo hago la otra. Eso es falso. Si Cristo pagó por los pecados de todo el mundo y todo el mundo no se va a ir al cielo, entonces lo que Él pagó no fue un precio completo. Entonces tendremos que cambiar la frase y decir Jesús pagó la mitad, ¿cierto? No decir Jesús lo pagó todo. Jesús pagó la mitad solamente. El resto depende de ¿quién? Del pecador. Eso sería una buena línea. Jesús pagó la primera mitad y el resto depende del pecador. Simplemente no podemos creer que el infierno esté lleno de millones de personas cuyos pecados fueron pagados en su totalidad por Cristo en la cruz. No tiene sentido nuevamente, hermano. No podemos creer eso nosotros. Que el infierno esté lleno de personas por las cuales Cristo murió. No podemos ver al Padre castigando de manera plena al Hijo en la cruz por los pecados de personas que entonces serían castigadas por esos pecados para siempre en el infierno. Porque sabemos que Dios, ¿cierto?, castigó a su Hijo en la cruz del Calvario. Los judíos, ¿cierto?, los romanos fueron solamente un instrumento para llevar a cabo el plan divino de Dios. Pero fue el mismo Dios que hizo esto en la cruz. Entonces imagínese Él castigando a su Hijo por el mundo entero, pero el mundo igual se va a ir al infierno. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Lo que Cristo hizo en la cruz fue una expiación verdadera, completa y total por los pecados de todos los que creerían, y debido a que nadie puede creer a menos de que Dios le conceda fe, son los pecados de aquellos a quienes el Padre ha escogido llamar a sí mismo. Usted escucha personas decir, bueno, ¿sabes una cosa? Cuando dices que la expiación es limitada, la gente no se siente muy especial. ¿Le suena esto familiar antiguamente? Cuando uno tenía que llegar, ¿cierto?, al pecador suavemente, con palabras lindas, con palabras de aliento, con palabras de ánimo, ¿cierto?, para traerlo a Cristo, para que Él se arrepienta, para que busque al Señor. Así nos enseñaban, ¿cierto?, para poder llegar a una persona. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, hermano, que nosotros debemos predicarle a la persona que es un pecador, que está perdido en el mundo, que está muerto, que está todo lo malo. Porque ese es el Evangelio, hermano. La Biblia confronta
a la gente. La Biblia es molesta para muchas personas, incluso para cristianos. ¿Por qué? Porque nos confronta en el pecado, en las faltas que tenemos nosotros. Y a veces es muy molesta. Pero esa es la idea de todo esto, hermano. Entonces, cuando hablamos de la expiación que es limitada, la gente no se siente muy especial. Nosotros tampoco nos sentimos especiales si nos dicen que Cristo murió por ti. Él te ama así como Él murió por millones de personas que están en el infierno. Entonces, ¿qué de especial tenemos nosotros con los que están en el infierno? Tampoco nos podremos sentir especial, ¿cierto? Entonces eso no nos hace sentir muy especiales. Esa es una manera difícil de evangelizar. Cristo murió en la cruz por tus pecados y también por los de toda la gente en el infierno. Eso no es especial. O sea, Él pagó por mis pecados y yo estoy pagando por ellos para siempre. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, hermanos, no es bíblico limitar la expiación en su poder, no es bíblico limitar la expiación en su eficacia. Tampoco es bíblico limitar la expiación en su logro. Si Él pagó, la paga por sus pecados en su totalidad. Usted recibirá esa salvación. ¿Por qué? Porque esto fue real, fue eficaz. Y fue para los que Dios, ¿cierto?, tiene misericordia. No es para todo el mundo. La expiación de Cristo en la cruz tiene que estar en armonía perfecta con el decreto eterno. No es bíblico limitar la expiación al hacerla potencial, ¿ya? Y no real. O sea que el pecador tiene que activar todo esto. No es bíblico limitar la expiación por la voluntad del pecador, que no está dispuesto y es incapaz, ¿ya? Es incapaz de creer. La persona no está dispuesta y es incapaz de creer al Evangelio, a no ser de que Dios le conceda, ¿cierto?, el arrepentimiento. Entonces la expiación es limitada por Dios a los elegidos, pero es ilimitada en cuanto a su efecto. Para ellos es una expiación completa y total. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz, hermano. Una expiación completa, una expiación real, una expiación total por sus elegidos. ¿Es la muerte de Cristo una obra que potencialmente salva a pecadores dispuestos o es una obra de hecho que provee salvación para pecadores no dispuestos, quien por la gracia soberana de Dios serán hechos dispuestos? ¿La muerte de Cristo qué es? ¿Una obra potencial para los pecadores? ¿Para aquellos que están dispuestos a aceptarla? ¿O es una salvación para los pecadores no dispuestos, quienes por la gracia soberana de Dios serán hechos dispuestos? Lo segundo, ¿cierto? Para pecadores que no están dispuestos. Usted nunca, ¿cierto? Bueno, al menos en mi caso, nunca anduvimos buscando a Dios. Al contrario, cuando mi madre nos decía, vamos a la iglesia, dijo, no, mamita, le sé. Muchas gracias. Siempre que nos invitaban a la iglesia, yo decía, no. Entonces yo no andaba buscando a Dios y creo que es el punto de muchos de nosotros. Nadie busca a Dios. Entonces, la salvación es para pecadores no dispuestos. Yo era uno de ellos. Yo no estaba dispuesto a entregarme al Señor o a ir a una iglesia. Pero Dios me cambió, Dios me transformó, al igual que a ustedes. Y por esta gracia soberana de Dios, ¿cierto? Él nos dispuso para Él, para la salvación. La única respuesta posible es que Dios proveyó un sacrificio en su Hijo, un pago verdadero en su totalidad por los pecados de todos los que creerían en Él. Y todos los que creerán en Él creerán porque el Padre los atraerá y Él les concederá arrepentimiento, fe y regeneración. La muerte de Jesús entonces debe ser entendida como una satisfacción completa de la justicia santa de Dios a favor de todos aquellos a quienes Dios salvará. Entonces esta doctrina, hermano, es muy importante y muy fundamental. Si bien esta doctrina es muy controversial también con otras personas que no creen en estos puntos, hermano, que no creen en que la expiación es limitada, sino que es ilimitada, o sea, cualquiera puede ir al cielo en cuanto la persona quiera arrepentirse. Y eso no es bíblico. Charles Spurgeon, lo citamos nuevamente,
dice, con frecuencia se nos dice que limitamos la expiación de Cristo porque decimos que Cristo no ha hecho una satisfacción por todos los hombres, o de lo contrario todos los hombres serían salvos. Ahora nuestra respuesta a esto es que por otro lado nuestro adversario está limitado, nosotros no. Los arminianos dicen Cristo murió por todos los hombres. Esa es la posición arminiana, que un día lo vamos a ver también, hermano. Los arminianos dicen Cristo murió por todos los hombres. Pregúntenle lo que quiere decir con eso. Ahora Cristo murió para asegurar la salvación de todos los hombres. Ellos dicen que no. Ciertamente no. O le hacemos la siguiente pregunta. ¿Acaso Cristo murió como para asegurar la salvación de cualquier persona en particular? Ellos dirían que no. Se ven obligados a decir esto si son coherentes. Cristo, dicen no. Cristo ha muerto para que cualquier persona sea salva, sí, y ellos continúan con ciertas condiciones para salvación. Ahora, ¿quién es que limita la salvación de Cristo? ¿Por qué usted dice que Cristo no murió como para asegurar de manera infalible la salvación de nadie? Cuando usted dice que limitamos la muerte de Cristo, decimos no. Usted es el que lo hace. Nosotros decimos que Cristo murió de tal manera que Él aseguró de manera infalible la salvación de una multitud que ningún hombre puede contar, para que a través de la muerte de Cristo no solo puedan ser salvos, sino serán salvos, y no puede existir el riesgo por ninguna posibilidad de ser nada más que salvos. Usted es bienvenido a su expiación, dijo Spurgeon. Fin de la cita. Entonces, hermanos, la expiación es una expiación real. Ya, eso usted tiene que tenerlo claro, no es potencial. No es simplemente una barrera quitada para que el pecador se pueda acercar a Dios. Y esto es a favor de no es una barrera quitada en favor de los que creerían. Y debido a que el pecador no puede ni quiere creer fuera de la intervención y la regeneración divina, entonces se reduce al poder de Dios en base al decreto supremo y soberano de Él. Porque el pecador no anda buscando a Dios. Entonces, otra pregunta para terminar. ¿Cómo sabemos si Cristo murió por nosotros? ¿O cómo sabes si Cristo murió por ti? La respuesta es que todo aquel que quiera venir, venga. Y si usted viene y cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces la muerte de Cristo fue por usted. Si bien debemos predicar el Evangelio, es por lo mismo, ¿cierto? Para que la gente escuche y puedan venir a Cristo por la obra soberana de Dios. ¿Ya? Alguna vez ha escuchado también usted antiguamente cuando decía que cuántas perlitas tiene su corona. Aquella persona llegó a Cristo por mí, es una perlita mía. No, yo le prediqué a fulano, llegó por mí al Evangelio. Yo gané esa alma para Cristo. Nada más fuera de la realidad bíblica, hermano. Nosotros somos simples siervos y nuestro apellido es inútiles. Somos siervos inútiles, hermano. Porque la Biblia dice que después de que hayamos hecho todo lo que el Señor nos ha ordenado, somos inútiles. ¿Por qué? Porque hicimos lo que debíamos hacer. No hicimos nada de más. Yo por estar aquí dando un mensaje no estoy haciendo nada de más. Dios no tiene por qué recompensarme por estar aquí. Dios no tiene por qué recompensarme por preparar un mensaje o por hacer cualquier cosa, o por el hermano José tocar el teclado o el bajo. No estamos haciendo nada, hermano, extra. Solamente estamos sirviendo al Señor. Y seguimos siendo siervos inútiles. Nuestra labor solamente es predicar a Cristo, hermano. Predicar a Cristo crucificado, el Evangelio, eso es todo. Y la obra es de Dios. Dios hace después el cambio, la transformación. No debemos luchar contra eso. No debemos batallar, hermano, con personas que le hemos predicado y siguen igual o siguen de la misma forma o no quieren cambiar, no quieren ser transformados.
Eso no importa, nosotros ya le predicamos y el día que Cristo venga nadie podrá decir, a mí nadie me predicó, a mí nadie me habló de Cristo, no sé quién es Él. Entonces todos somos responsables, hermano, una vez que escuchamos el Evangelio, todos ya somos responsables. Ya no va a haber nadie que alegue ignorancia. Es lo mismo cuando usted conoce el diario oficial, ¿cierto? El diario oficial es donde se promulgan las leyes y todo lo referente a la convivencia social, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, usted comete una infracción y dice, pero yo no sabía. No, pero es que en el diario oficial sale, pero es que yo nunca lo leo, pero ese es el problema suyo. ¿Sabía usted que leer el diario oficial es un deber cívico? ¿Es un deber suyo? Yo nunca lo he leído. Y yo creo que nadie lo ha leído aquí. Entonces es nuestro deber. Y ahí no podemos alegar ignorancia para que usted sepa. Porque es su deber leerlo. Con la Biblia pasa lo mismo. No vamos a poder alegar ignorancia ante Dios después porque Dios va a decir, pues si a ti te hablaron, a ti te predicaron. ¿Sabías que hay una Biblia? ¿Sabías que había un castigo eterno, que había una salvación también? Entonces nadie va a poder alegar eso, hermano. Así que damos gracias al Señor, oramos, entregamos el mensaje. Señor, agradecemos este tiempo que nos has permitido para estudiar tu palabra, Dios. Lo que más te pido en esta hora, Padre, es que abra nuestro entendimiento. Abre nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento y trae humildad también a nuestra vida, Señor. Humildad, gozo. ¿Por qué? Porque tú has pagado por los tuyos, Señor. Y eso es maravilloso, Padre. Nos sentimos especiales porque moriste por nosotros, no por todos, Señor. Eso es especial. Damos gracias, mi Señor, porque nos llamaste, porque nos tienes aquí en tus caminos y nos ayudas cada día a seguir caminando, a perseverar. Tú nos preservas, Señor, nos preservarás hasta el día de tu venida, Señor. Hasta el día que muramos, lo que ocurra primero, Señor, sabemos que estamos seguros en Cristo. Tú comenzaste la obra en nosotros y tú mismo la terminarás, Señor. Solamente debemos preocuparnos nosotros de andar como es digno de ti, Señor. De andar como cristianos que somos. Si alguno está cansado, si alguno está atribulado, Señor, trae fuerzas a sus vidas. Cansancio físico, cansancio de la mente, emocional, Señor. Ven a traer descanso para nuestros hermanos, para mi vida también, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, fortalécenos, Dios del cielo. Y toma nuestra mano cada día, Dios. Toma nuestra mano para que no podamos soltarnos de ella, sino que tú toma nuestra mano, estaremos siempre seguros y firmes en ti, mi Señor. Bendice, Padre, derrama una bendición sobre cada uno de los que están en este lugar. Recibe todo lo que hemos hecho en el día de hoy, Padre, porque es para ti, Señor. Es para tu gloria. Todo ha sido hecho para ti, mi Señor. Y te damos muchas gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.